Nosotros nos quedamos y el viejo señaló a un vendedor de palomitas de maíz que con su carrito rojo estaba en un rincón de la plaza. Empezamos a leer El alquimista parte 2. Ay, ¿qué configura yo esta vuelta yo? No me acordaba que yo tenía esto. Algo así, fuap, fuap, parte 2. Yo creo que le voy a cambiar la fuente y todo. Haré algo como más lindo, ¿sabes? Me explotó lo ves. Voy a poner ese marico, ¿qué más? Tocó, vea. Tocó y tocó. Bueno, leyendo el alquimista parte 2. Aquel vendedor también deseó viajar cuando era niño, pero prefirió comprar un carrito para vender sus palomitas y así juntar dinero durante años. Cuando sea viejo, piensa pasar un mes en África. Jamás entendió que la gente siempre está en condiciones de realizar lo que sueña. Debería haber elegido ser pastor, pensó en voz alta el muchacho. ¿Lo pensó? Dijo el viejo. Pero los vendedores de palomitas de maíz son más importantes que los pastores. Tienen una casa mientras que los pastores duermen a la intemperie. Las personas prefieren casar a sus hijas con vendedores de palomitas antes que con pastores. El muchacho sintió una punzada en el corazón al recordar a la hija del comerciante. En su ciudad debía de haber algún vendedor de palomitas. Porque me va a ropar, cabrón. Yo me arropo con esto. Fuap. Y fuap. Ay, mano, yo no sé, pero yo no puedo estar en la cama sin acostar, sin arroparme. Todo bien. Ya. Bueno, hola. Uy, petó el internet, weón. Ajá. En fin. Ajá. En fin, que lo que las personas piensan sobre vendedores de palomitas y pastores pasa a ser más importante para ellas que la leyenda personal. El viejo hojeó el libro y se distrajo leyendo una página. El chico esperó un poco y le interrumpió de la misma manera que él lo había interrumpido. ¿Por qué habla de todo esto conmigo? Porque tú intentas vivir tu leyenda personal y estás a punto de desistir de ella. Verga. ¿Y usted aparece siempre en estos momentos? No siempre de esta forma, pero jamás dejé de aparecer. A veces aparezco bajo la forma de una buena salida, de una buena idea. Otras veces en un momento crucial, hago que todo se vuelva más fácil y cosas así. Pero la mayor parte de la gente no se da cuenta. El viejo le contó que la semana pasada había tenido que aparecer ante un garimpeiro, buscador de oro y piedras preciosas, bajo la forma de una piedra. El garimpeiro lo había dejado todo para partir en busca de esmeralda. Durante 5 años trabajó en un río y había partido 999.999 piedras en busca de una esmeralda. En ese momento el garimpeiro pensó en desistir y solo le faltaba una piedra, solamente una piedra para descubrir su esmeralda. Como era un hombre que había apostado por su leyenda personal, el viejo decidió intervenir. Se transformó en una piedra que rodó sobre el pie del garimpeiro. Este, con la rabia y la frustración de los 5 años perdidos, arrojó la piedra lejos, pero la arrojó con tanta fuerza que chocó contra otra y se rompió, mostrando la esmeralda más bella del mundo. Las personas aprenden muy pronto su razón de vivir, dijo el viejo con cierta amargura en los ojos. Quizá también por eso que desisten tan pronto, pero así es el mundo.
Entonces el muchacho se acordó de que la conversación había empezado con el tesoro escondido. Los tesoros son levantados de la tierra por los torrentes de agua y enterrados también por ellos, prosiguió el viejo. Si quieres saber sobre tu tesoro, tendrás que ceder la 10ª parte de tus ovejas. ¿Y no sirve una 10ª parte del tesoro? El viejo se decepcionó. Si empiezas por prometer lo que aún no tienes, perderás tu voluntad para conseguirlo. Verga. Los gitanos son muy listos, dijo el viejo con un suspiro. De cualquier manera, es bueno que aprendas que todo en la vida tiene un precio. Y esto es lo que los guerreros de la luz intentan enseñar. El viejo le devolvió el libro. Mañana a esta misma hora me traes aquí una 10ª parte de tus ovejas, y yo te enseñaré cómo conseguir el tesoro escondido. Buenas tardes. Y desapareció por una de las esquinas de la plaza. El muchacho intentó leer el libro, pero ya no consiguió concentrarse. Estaba agitado y tenso, porque sabía que el viejo decía la verdad. Se fue hasta el vendedor y le compró una bolsa de palomitas mientras meditaba si debía o no contar lo que había dicho el viejo. A veces es mejor dejar las cosas como están. Uy, pensó el chico y no dijo nada. Si se lo contaba, el vendedor se pasaría 3 días pensando en abandonarlo todo, pero estaba muy acostumbrado a su carrito. Podía evitarle ese sufrimiento. Comenzó a caminar sin rumbo por la ciudad y llegó hasta el puerto. Había un pequeño edificio y en él una ventanilla donde la gente compraba pasajes. Egipto estaba en África. ¿Quieres algo? Preguntó el hombre de la ventanilla. «Quizás mañana», contestó el chico alejándose. Solo con vender una oveja podría cruzar hasta el otro lado del estrecho. Era una idea que lo espantaba. Otro soñador, dijo el hombre de la ventanilla a su ayudante, mientras el muchacho se alejaba. No tienes dinero para viajar. Cuando estaba en la ventanilla, el muchacho se había acordado de sus ovejas y sintió miedo de volver junto a ellas. Había pasado 2 años aprendiéndolo todo sobre el arte del pastoreo. Sabía esquilar, cuidar a las ovejas preñadas, protegerlas de los lobos, conocía todos los campos de pasto de Andalucía, conocía el precio justo de comprar y vender cada uno de sus animales. Decidió volver al establo de su amigo por el camino más largo. La ciudad también tenía un castillo y decidió subir la rampa de piedra y sentarse en una de sus murallas. Desde allá arriba se podía ver África. Alguien le había explicado con cierta ocasión que por allí llegaron los moros que ocuparon durante tantos años casi toda España, y el mundo detestaba a los moros. Además, habían sido ellos los que trajeron a los gitanos. El que me veo como que gordito con la papada, claro. Desde allí podía ver también casi toda la ciudad, inclusive la plaza donde había donde había conversado con el viejo. Maldita sea la hora en que me encontré a ese viejo, pensó. Había ido solamente a buscar una mujer que interprete sus sueños, que inter a buscar una mujer que interpretase sueños. Ni la mujer ni el viejo concedían importancia al hecho de que él era un pastor. Eran personas solitarias que ya no confiaban en la vida y no entendían que los pastores terminarán aficionándose a sus ovejas. Él conocía los detalles de cada una de ellas, sabía cuál cojeaba, cuál tendría que criar dentro de 2 meses y cuáles eran las más perezosas. Sabía también cómo esquilarlas y cómo matarlas. Si se decidiera partir, ellas sufrirían. Comenzó a soplar el viento. Él conocía aquel viento. La gente lo llamaba levante porque con él llegaron también las hordas de infieles, hasta que conoció Tarifa. Estoy bien así. Tarifa. Nunca había imaginado que África estuviera tan cerca. Eso suponía un gran peligro. Los moros podían invadirnos nuevamente. El levante comenzó a soplar más fuerte. Estoy entre las ovejas y el tesoro, pensaba el muchacho.
Tenía que decidirse entre una cosa a la que se había acostumbrado y una cosa que le gustaría tener. Estaba también la hija del comerciante, pero ella no era tan importante como las ovejas, porque no dependía de él. Hasta era posible que ni se acordara de él. Tuvo la seguridad de que si no aparecía dentro de 2 días, la chica ni siquiera lo notaría. Para ella todos los días eran iguales y cuando todos los días parecen iguales es porque las personas han dejado de percibir las cosas buenas que aparecen en sus vidas. Siempre que el sol cruza el cielo, basadísimo. Es verdad. Yo abandoné a mi padre, a mi madre y el castillo de mi ciudad. Ellos se acostumbraron y yo me acostumbré. Las ovejas también se acostumbrarán a mi ausencia, pensó el muchacho. Desde allá arriba contempló la plaza. El vendedor de palomitas continuaba vendiendo sus papelinas. Una joven pareja se sentó en el banco donde él había estado conversando con el viejo y se dio un largo beso. Em, El vendedor de palomitas, dijo, para sí sin completar la frase, porque el levante había comenzado a soplar con más fuerza, y él se quedó sintiendo el viento en el rostro. El viento traía a los moros, es verdad, pero también traía el olor del desierto y de las mujeres cubiertas con velo. Traía el sudor y los sueños de los hombres que un día habían partido en la busca de lo desconocido, de oro, de aventuras y de pirámides. El muchacho comenzó a envidiar la libertad del viento y percibió que podría ser como él. Nada se lo impedía excepto él mismo. Las ovejas, la hija del comerciante, los campos de Andalucía, no eran más que los pasos de su leyenda personal. Al día siguiente, el muchacho se encontró con el viejo a mediodía. Traía 6 ovejas consigo. Estoy sorprendido, exclamó. Mi amigo compró inmediatamente las ovejas. Dijo que toda su vida había soñado con ser pastor y que aquello era una buena señal. Siempre es así, dijo el viejo. Lo llamamos el principio favorable. Si juegas las cartas por primera vez, verás que casi con seguridad ganas. Es la suerte del principiante. ¿Y por qué? Porque la vida quiere que vivas tu sueño personal. Después comenzó a examinar las 6 ovejas y descubrió que una de ellas cojeaba. El muchacho le explicó que no tenía importancia porque era la más inteligente y producía bastante lana. ¿Dónde está el tesoro?, preguntó. El tesoro está en Egipto, cerca de las pirámides. El muchacho se asustó. La vieja le había dicho lo mismo, pero no le había cobrado nada. Para llegar hasta él tendrás que seguir las señales. Dios escribió en el mundo el camino que cada hombre debe seguir. Solo hay que leer lo que Él escribió para ti. Antes de que el muchacho dijera nada, una mariposa comenzó a revolotear entre él y el viejo. Se acordó de su abuelo cuando era pequeño. Su abuelo le había dicho que las mariposas son señales de buena suerte, como los grillos, las mariquitas, la lagartija y los tréboles de 4 hojas. Eso es, dijo el viejo, que era capaz de leer sus pensamientos, exactamente como tu abuelo te enseñó. Estas son las señales. Después el viejo abrió el manto que le cubría el pecho. El muchacho se quedó impresionado con lo que vio y recordó el brillo que había detectado el día anterior. El viejo llevaba un pectoral de oro macizo, cubierto de piedras preciosas. Era realmente un rey. Debía de ir disfrazado así para huir de los asaltantes. Verga. Toma, dijo el viejo sacando una piedra blanca y una... Uy, aquí está mi pata, weón. Am. Dijo el viejo sacando una piedra blanca y una piedra negra que llevaba prendidas en el centro del pectoral de oro. Se llamaban Urín y Tumín. La negra quería decir sí y la blanca quería decir que no. Cuando tengas dificultad para percibir las señales, te serán de utilidad. Hazle siempre una pregunta objetiva, pero en general procura tomar tú las decisiones. El tesoro estaba en las pirámides, y esto tú ya lo sabías, pero tuviste que pagar 6 ovejas porque yo te ayudé a tomar una decisión.
¡Qué! ¡Qué heavy! No. O sea, él ya sabía eso, pero tuvo que pagar para afirmarlo. ¿Wax? ¡Qué buenísimo! El muchacho, ajá, el muchacho se guardó las piedras en el zurrón y ahora en adelante tomaría sus propias decisiones. No te olvides de que todo es una sola cosa y sobre todo no te olvides de llegar hasta el final de tu leyenda personal. Antes, sin embargo, me gustaría contarte una pequeña historia. Cierto mercader envió a su hijo con el más sabio de todos los hombres para que aprendiera el secreto de la felicidad. El joven anduvo durante 40 días por el desierto hasta que llegó a un hermoso castillo en lo alto de una montaña. Allí vivía el sabio que buscaba. Está enfocando más el micrófono que a mí. Ajá. Ah, yo voy a hacer como si yo no tuviera en escrintas, claro, yo voy a leer como yo leería normalmente, mano acostadito, de chill, tú sabes. Sin embargo, en vez de encontrar a un hombre santo, nuestro héroe entró en una sala y vio una actividad inmensa. Y así. Ajá. Bueno. Sin embargo, en vez de encontrar a un hombre santo, nuestro héroe entró en una sala y vio una actividad inmensa. Mercaderes que entraban y salían, personas conversando en los rincones, una pequeña orquesta que tocaba melodías suaves y una mesa repleta de los más deliciosos manjares de aquella región del mundo. El sabio conversaba con todos y el joven tuvo que esperar 2 horas para que le atendiera. El sabio escuchó atentamente el motivo de su visita, pero le dijo que en aquel momento no tenía tiempo de explicarle el secreto de la felicidad. Le sugirió que diese un paseo por su palacio y volviese 2 horas más tarde. Pero quiero pedirte un favor, añadió el sabio entregándole una cucharilla de té en la que dejó caer 2 gotas de aceites. Mientras camines, lleva una cucharilla y cuida de que el aceite no se derrame. ¿Eh? El joven comenzó a subir y bajar las escalinatas del palacio, manteniendo siempre los ojos fijos en la cuchara. Pasadas las 2 horas, retornó a la presencia del sabio. ¿Qué tal? Preguntó el sabio. ¿Viste los tapices del Persia que hay en mi comedor? ¿Viste el jardín que el maestro de los jardineros tardó 10 años en crear? ¿Reparaste, reparaste en los bellos pergaminos de mi biblioteca? El joven, avergonzado, confesó que no había visto nada. Su única preocupación había sido no derramar las gotas de aceite que el sabio le había confiado. Pues entonces vuelve y conoce las maravillas de mi mundo, dijo el sabio. No puedes confiar en un hombre si no conoces su casa. ¿Eh? Ya más tranquilo, el joven cogió nuevamente la cuchara y volvió a pasear por el palacio, esta vez mirando con atención todas las obras de arte que adornaban el techo y las paredes. Dio los jardines, las montañas alrededor, la delicadeza de las flores, el esmero con cada obra de arte estaba colocada en su lugar. De regreso a la presencia del sabio, le relató detalladamente todo lo que había visto.
Pero, ¿dónde están las 2 gotas de aceite que te confié? Preguntó el sabio. El joven miró la cuchara y se dio cuenta de que las habías derramado. Pues este es el único consejo que puedo darte, dijo el sabio de los sabios. El secreto de la felicidad está en mirar todas las maravillas del mundo, pero sin olvidarse nunca de las 2 gotas de aceite en la cuchara. El muchacho guardó silencio. Había comprendido la historia del viejo rey. A un pastor le gustaba viajar, pero jamás olvida sus ovejas. El viejo Em, el viejo miró al muchacho y con las 2 manos extendidas hizo algunos gestos extraños sobre su cabeza. Después cogió las ovejas y siguió su camino. En lo alto de la pequeña ciudad de Tarifa existe un viejo fuerte construido por los moros. Quien se sienta en sus murallas consigue ver al mismo tiempo una plaza, un vendedor de palomitas de maíz y un pedazo de África. Melquisedec, el rey de Salem, se sentó en la muralla del fuerte aquella tarde y sintió el viento de levante en su rostro. Las ovejas se agitaban a su lado, temerosas de su nuevo dueño y excitadas ante tantos cambios. Todo lo que ellas querían era solo comida y agua. Melquisedec ya contempló el pequeño barco que estaba zarpando del puerto. Nunca más volvería a ver al muchacho. Del mismo modo que jamás volvió a ver a Abraham, después de haberle cobrado el diezmo. No obstante, esta era su obra. Los dioses no deben tener deseos porque los dioses no tienen leyenda personal. Sin embargo, el rey de Salem deseó íntimamente que el muchacho tuviera éxito. Lástima que se olvidará enseguida de mi nombre, pensó. Debería habérselo recordado repetidas veces. Así, cuando hablase de mí, diría que soy Salem, que soy Melquisedec, el rey de Salem. Después miró hacia el cielo un poco arrepentido. Sé que es vanidad de vanidades, como tú dijiste, señor, pero un viejo rey a veces tiene que estar orgulloso de sí mismo. Qué extraña es África, pensó el muchacho. Estaba sentado en una especie de bar igual que los bares que había encontrado en las callejuelas estrechas de la ciudad. Algunas personas fumaban una pipa grande que se pasaba de boca en boca. En pocas horas había visto a hombres cogidos de la mano, mujeres con el rostro cubierto y sacerdotes que sabían a altas torres y comenzaban a cantar, mientras todos a su alrededor se arrodillaban y golpeaban la cabeza contra el suelo. Cosas de infieles, dijo. Cuando era niño veía siempre en la iglesia de su aldea una imagen de Santiago Matamoros en su caballo blanco, con la espada desvanecida y figuras como aquellas bajo sus pies. El muchacho se sentía mal y terriblemente solo. Los infieles tenían una mirada siniestra. Además de eso, con las prisas de viajar se había olvidado de un detalle, un único detalle que podía alejarlo de su tesoro por mucho tiempo. En aquel país todos hablaban árabe. El dueño del bar se aproximó y el muchacho le señaló una bebida que había servido en otra mesa. Era un tamargo. Hubiera preferido beber vino. Pero no debía preocuparse por esa hora, tenía que pensar exclusivamente en su tesoro y en la manera de conseguirlo. La ventana de las ovejas lo había dejado en bastante dinero en el bolsillo. La venta. Y el muchacho sabía que el dinero era mágico. Con él nadie está solo jamás. Dentro de poco, quizás unos pocos días, estaría junto a las pirámides. Un viejo con todo aquel oro en el pecho no tenía necesidad de mentir para obtener 6 ovejas. Verga. Em, el viejo le había hablado de señales. Mientras atravesaba el mar, había estado pensando en las señales, si sabía a qué se refería.
Durante el tiempo en que estuvo en los campos de Andalucía, se había acostumbrado a leer en la tierra y en los cielos las condiciones del camino que había de seguir. Había aprendido que cierto pájaro indicaba la cercanía de alguna serpiente y que el determinado arbusto era señal de la presencia de agua a pocos kilómetros. Las ovejas le habían enseñado todo eso. Si Dios conduce también a las ovejas, también conducirá al hombre, reflexionó, y se quedó más tranquilo. El té parecía menos amargo. ¿Quién eres? Oyó que le preguntaban una voz en español. El muchacho se sintió inmensamente aliviado. Estaba pensando en señales y alguien había aparecido. ¿Cómo es que hablas español? Se interesó. El recién llegado hombre era un joven vestido a la manera de los occidentales, pero el color de su piel indicaba que debía ser de aquella ciudad. Tendría más o menos su misma altura y edad. Aquí casi todo el mundo habla español. Estamos solo a 2 horas de España. Siéntate y pide algo por mi cuenta, le ofreció el muchacho. Y pide un vino para mí. Detesto este té. Había vino en este país, dijo recién llegado. La religión no lo permite. El muchacho le explicó entonces que tenía que llegar a las pirámides. Estuvo a punto de hablar del tesoro, pero decidió callarse. El árabe era capaz de querer una parte a cambio de llevarlo hasta allí. Se acordó de lo que el viejo le había dicho respecto a los ofrecimientos. Me gustaría que me llevaras si es posible. Puedo pagarte como guía. ¿Tú tienes idea de cómo llegar allí? El muchacho se dio cuenta de que el dueño del bar andaba cerca, escuchando atentamente la conversación. Se sentía molesto por su presencia, pero había encontrado una guía y no podía perder aquella oportunidad. Siéntate y pide algo por mi cuenta, le ofreció el muchacho. Y pide un vino para mí, detesto este té. No hay vino en este país, dijo el recién llegado. La religión no lo permite. El muchacho le explicó entonces que tenía que llegar a las pirámides. Estuvo a punto de hablarle del tesoro, pero decidió callarse. El árabe era capaz de querer una parte a cambio de llevarlo hasta allí. Bueno, se acordó de lo que el viejo le había dicho respecto a los ofrecimientos. Me gustaría que me llevaras si es posible. Puedo pagarte como guía. ¿Tú tienes idea de cómo se llega hasta allí? El muchacho se dio cuenta de que el dueño del bar andaba cerca, escuchando atentamente la conversación. Se sentía molesto por su presencia, pero había encontrado un guía y no podía perder aquella oportunidad. Hay que atravesar el desierto del Sahara, continuó el recién llegado, y para esto se necesita dinero. Quiero saber si tienes el dinero suficiente. Al muchacho le extrañó la pregunta que le había formulado el recién llegado, pero confiaba en el viejo, y el viejo le había dicho que cuando se quería una cosa el universo siempre conspira a favor. Sacó su dinero del bolsillo y se lo mostró. El dueño del bar se acercó y miró también. Los dos intercambiaron algunas palabras en árabe. El dueño del bar parecía irritado. Vámonos, él dijo el recién llegado. Él no quiere que nos quedemos aquí. El muchacho se sintió aliviado. Se levantó para pagar la cuenta, pero el dueño lo agarró y comenzó a hablarle sin parar. Aunque era fuerte, estaba en una tierra extranjera. Fue su nuevo amigo quien empujó al dueño hacia un lado y acompañó al chico hasta la calle. Ok. El muchacho quería tu dinero, dijo. Tanger no es igual que el resto de África. Estamos en un puerto y en los puertos hay siempre muchos ladrones. Podía confiar en su nuevo amigo. Le había ayudado en una situación crítica. Sacó nuevamente el dinero y lo contó. Podemos llegar mañana a las pirámides, dijo el otro cogiendo el dinero. Pero necesito comprar 2 camellos. Saliendo andando por las estrechas calles de Tánger, en todas las esquinas habían puestos de cosas para vender. Por fin llegaron al centro de una gran plaza, donde funcionaba el mercado. Había millares de personas discutiendo, vendiendo, comprando, hortalizas mezcladas con dagas, alfombras junto a todo tipo de pipas, pero el muchacho no apartaba los ojos de su nuevo amigo.
Al fin y al cabo tenía todo su dinero en las manos. Pensó en pedirle que se lo devolviera, pero temió que lo considerara una falta de delicadeza. Él no conocía las costumbres de las tierras que estaban pisando. Bastará con vigilarlo, se dijo. Era más fuerte que el otro. De repente, en medio de toda aquella confusión, apareció la espada más hermosa que jamás había visto en su vida. La vaina era plateada y la empuñadura negra, con piedras incrustadas. Se prometió a sí mismo que cuando regresara de Egipto la compraría. Pregúntale al dueño cuánto cuesta, pidió al amigo, pero se dio cuenta de que se había quedado 2 segundos distraídos mirándola. Sintió el corazón comprimido como si todo su pecho se hubiera encogido de repente. Tuvo miedo de mirar a su lado porque sabía con lo que se iba a encontrar. Sus ojos continuaron fijos en la hermosa espada algunos momentos más hasta que se armó de valor y se dio la vuelta. A su alrededor el mercado, las personas yendo y viniendo, gritando y comprando las alfombras mezcladas con las avellanas, las lechugas junto a las monedas de cobre, los hombros cogidos de las manos por la calle, las mujeres con velo, el olor a la comida extraña, pero en ninguna parte absoluta y definitivamente en ninguna parte el rostro de su compañero. El muchacho aún quiso pensar que se había perdido de vista momentáneamente. Resolvió quedarse allí mismo, esperando a que el otro volviera. Al poco tiempo, un individuo subió a una de aquellas torres y comenzó a cantar. Todos se arrodillaron, golpearon la cabeza en el suelo y cantaron también. Después, como un ejército de laboriosas hormigas, deshicieron los puestos de venta y se marcharon. El sol el sol comenzaba a irse también. El muchacho lo contempló durante mucho tiempo hasta que se escondió detrás de las casas blancas que rodeaban la plaza. Recordó cuando aquel sol había nacido por la mañana. Él estaba en otro continente, era un pastor, tenía 70 ovejas y una cinta concentrada con y una cita concertada con una chica. Por la mañana, mientras andaba por los campos, sabía todo lo que iba a suceder. Sin embargo, ahora que el sol se escondía, estaba en un país diferente. Era un extraño en una tierra extraña, donde ni siquiera podía entender el idioma en que hablaban. Ya no era un pastor y no tenía nada más en la vida, ni siquiera dinero para volver y empezar de nuevo. Todo esto entre el nacimiento y la puesta del mismo sol, pensó, y sintió pena de sí mismo, porque en la vida a veces las cosas cambian en el espacio de un simple grito antes de que las personas puedan acostumbrarse a ellas. Le daba vergüenza llorar, jamás había llorado delante de sus propias ovejas, pero el mercado estaba vacío y él estaba lejos de la patria. El muchacho lloró porque Dios era injusto y retribuía que estas formas a las personas que creían en sus propios sueños. Cuando yo estaba con las ovejas era feliz e irradiaba siempre felicidad a mi alrededor. Las personas me veían llegar y me recibían bien, pero ahora estoy triste e infeliz. ¿Qué haré? Voy a ser más duro y no confiaré más en las personas, porque una de ellas me traicionó. Voy a odiar a los que encontraron tesoros escondidos porque yo no encontré el mío. Y siempre procuraré conservar lo poco que tengo, porque soy demasiado pequeño para abarcar al mundo. Abrió su zurrón para ver lo que tenía dentro. Quizás le había sobrado algo de bocadillo que había comido en el barco, pero solo encontró el libro grueso, la chaqueta y las 2 piedras que le había dado el viejo. Al mirar las piedras sintió una inmensa sensación de alivio. Había cambiado 6 ovejas por 2 piedras preciosas, extraídas de un pectoral de oro. Podía vender las piedras y comprar el pasaje de regreso. Ahora seré más listo, pensó el chico, sacando las piedras de la bolsa para esconderlas en el bolsillo. Aquello era un puerto y esta era la única verdad que el otro chico le había dicho. Un puesto está siempre lleno de ladrones. Ahora entendía también la desesperación del dueño del bar. Estaba intentando avisarle de que no confiara en aquel hombre. Soy como todas las personas. Veo el mundo tal como desearía que sucedieran las cosas y no como realmente suceden. Está fuerte.
Se quedó mirando las piedras y las tocó sucesivamente con cuidado, sintiendo la temperatura y la superficie lisa. Ellas eran su tesoro. El simple contacto de las piedras le dio más tranquilidad. Le recordaban al viejo. Cuando quieres una cosa, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirlas, le había dicho. Yo creo que tengo que acercarme a esta vuelta. Así. Ajá. Le gustaría saber cómo podía ser verdad aquello. Estaba en un mercado vacío, sin un céntimo en el bolsillo, y sin ovejas para guardar aquella noche, pero las piedras eran la prueba de que había encontrado un rey que sabía su historia, sabía acerca del arma de su padre y su primera experiencia sexual. Las piedras sirven para la adivinación. Se llaman Urín y Tumín. El muchacho colocó de nuevo las piedras dentro del zurrón y decidió hacer la prueba. El viejo le había dicho que formulara preguntas claras, porque las piedras solo servían para quien sabe lo que quiere. El muchacho preguntó entonces si la bendición del viejo continuaba aún con él. Sacó una de las piedras. Era así. Voy a encontrar mi tesoro. Metió la mano en el saco para coger una piedra cuando ambas se incurrieron por un agujero de la tela. El muchacho nunca se había dado cuenta de que su zurrón estuviera roto. Se inclinó para recoger a Orin y a Tumín y colocarlas de nuevo adentro. Al verlas en el suelo, sin embargo, otra frase surgió en su cabeza. Aprende a respetar y a seguir las señales, le había dicho el viejo rey. Una señal. El chico se rió para sus adentros. Después recogió las dos piedras del suelo y las volvió a colocar en el zurrón. No pensaba coser el agujero. Las piedras podrían escaparse por allí siempre que quisieran. Había un entendido que no se deben preguntar ciertas cosas para no ir del propio destino. Prometí tomar mis propias decisiones, dijo. Pero las piedras le habían dicho que el viejo seguía con él. Eso le dio más confianza. Miró nuevamente el mercado vacío y ya no se sintió la desesperación de antes. No era un mundo extraño, era un mundo nuevo. Y al fin y al cabo, todo lo que él quería era exactamente eso, conocer mundos nuevos. Incluso, aunque jamás llegase hasta las pirámides, él ya había ido mucho más lejos que cualquier pastor que conociese. Historia buenísima. Ah, si ellos supieran que apenas a 2 horas del barco existen tantas cosas diferentes, el mundo nuevo aparecía frente a él bajo la forma de un mercado vacío, pero él ya había visto aquel mercado lleno de vida y nunca más lo olvidaría. Se acordó de la espada. Le costó muy caro contemplarla durante unos instantes, pero tampoco había visto nada igual en su vida. Sintió de repente que él podía contemplar el mundo como una pobre víctima de un ladrón o como un aventurero en busca de un tesoro. Soy un aventurero en busca de un tesoro, pensó, antes de que un inmenso cansancio le hiciese caer dormido. Lo despertó un hombre que le estaba tocando con el codo. Le había dormido en el medio del mercado y la vida de aquella plaza estaba a punto de recomenzar. Miró a su alrededor buscando a sus ovejas y se dio cuenta que estaba en otro mundo. En vez de sentirse triste, se sintió feliz. Ya no tenía que seguir buscando agua y comida. Ahora podía seguir en busca de un tesoro. No tenía un céntimo en el bolsillo, pero tenía fe en la vida. La noche anterior había escogido ser un aventurero, igual que los personajes de los libros que solía leer. Comenzó a deambular sin prisa por la plaza. Los comerciantes levantaban sus paradas. Ayudó a un pastelero a montar la suya. Había una sonrisa diferente en el rostro de aquel pastelero. Estaba alegre, despierto ante la vida, listo para empezar un buen día de trabajo. Era una sonrisa que le recordaba algo viejo, aquel viejo y misterioso rey que había conocido.
Este pastelero no hace dulces porque quiera viajar o porque se quiera casar con la hija de un comerciante. Este pastelero hace dulces porque le gusta hacerlos, pensó el muchacho, y notó que podía ser lo mismo que el viejo. Saber si una persona está próxima o distante de su leyenda personal solo con mirarla. Es fácil. Yo nunca me había dado cuenta de esto. Cuando acabaron de montar el tenderete, el pastelero le ofreció el primer dulce que había hecho. El muchacho se lo comió, le dio las gracias y siguió su camino. Cuando ya se había alejado un poco, se acordó que él se había montado el puesto entre una persona que hablaba árabe y la otra español, y se habían entendido perfectamente. Existe un lenguaje que va más allá de las palabras, pensó el muchacho. Ya lo experimenté con mis ovejas y ahora lo practico con los hombres. ¡Ay, papá! Estaba aprendiendo varias cosas nuevas, cosas que él ya había experimentado y que sin embargo eran nuevas porque habían pasado por él sin notarlas, y no las había notado porque estaba acostumbrado a ellas. Si aprendo a descifrar este lenguaje sin palabras, conseguiré descifrar al mundo. Todo es una sola cosa, había dicho el viejo. Decidió caminar sin prisas y sin ansiedad por las callejuelas de Tánger. Solo así conseguiría percibir las señales. Exigía mucha paciencia, pero esta era la primera virtud que un pastor aprende. Nuevamente se dio cuenta de que estaba platicando a aquel mundo extraño las mismas lecciones que le habían enseñado sus ovejas. Toda es una sola cosa, había dicho el viejo. El mercader de cristales vio nacer el día y sintió la misma angustia que experimentaba todas las mañanas. Llevaba casi 30 años en aquel mismo lugar, una tienda en lo alto de una ladera, donde raramente pasaba un comprador. Ahora era tarde para cambiar las cosas. Lo único que sabía hacer en la vida era comprar y vender cristal. Hubo un tiempo en que mucha gente conocía su tienda, mercaderes árabes, geólogos franceses e ingleses, soldados alemanes, siempre con dinero en el bolsillo. En aquella época era una gran aventura vender cristales, y él pensaba que se haría rico y que tendría hermosas mujeres en su vejez. Pero el tiempo fue pasando y la ciudad se transformó. Ceuta creció más que Tanger y el comercio cambió de rumbo. Los vecinos se mudaron y en la ladera quedaron muy pocas tiendas, y nadie subía la ladera por unas pocas tiendas. El mercader de cristales no tenía elección. Había pasado 30 años de su vida comprando y vendiendo piezas de cristal, y ahora era demasiado tarde para cambiar de rumbo. Durante toda la mañana estuvo mirando el movimiento de la calle. El movimiento de la calle. Hacía aquellos, hacia aquellos desde años atrás y ya conocía el horario de cada persona. Cuando faltaban algunos minutos para el almuerzo, un muchacho extranjero se detuvo delante de su escaparate. No iba mal vestido, pero los ojos experimentados del mercader de cristales adivinaron que el muchacho no tenía dinero. Aun así, decidió esperar un momento hasta que el muchacho se fuera. Había un cartel en la puerta en el que ponía que allí se hablaban varias lenguas. El muchacho vio aparecer a un hombre tras el mostrador. «Puedo limpiar estos jarros si usted quiere», dijo el chico. «Tal como están ahora, nadie va a querer comprarlos». El hombre lo miró sin decir nada. «A cambio, usted me paga un plato de comida». El hombre continuó en silencio y el chico sintió que debía tomar una decisión. Dentro de su zurrón tenía la chaqueta, que no iba a necesitar en el desierto. La sacó y comenzó a limpiar los jarros. Durante media hora limpió todos los jarros del escaparate. En ese intervalo entraron dos clientes y compraron algunas piezas al dueño. Cuando acabó de limpiarlo todo, pidió al hombre un plato de comida. «Vamos a comer», le dijo el mercader de cristales. Colgó un cartel en la puerta y fueron hasta un meticuloso bar situado en lo alto de la ladera.
En cuanto se sentaron a la única mesa existente, el mercader sonrió. No era necesario limpiar nada, aseguró. La ley del Corán obliga a dar de comer a quien tiene hambre. Entonces, ¿por qué me dejó que lo hiciera? Preguntó el muchacho. Porque los cristales estaban sucios, y tanto tú como yo necesitábamos apartar los malos pensamientos de nuestras cabezas. Cuando acabaron de comer, el mercader se dirigió al muchacho. Me gustaría que trabajases en mi tienda. Hoy entraron dos clientes mientras limpiabas los jarros, y eso es buena señal. Ojo, las personas hablan mucho de señales, pensó el pastor, pero no se dan cuenta de lo que están diciendo. De la misma manera que yo no me daba cuenta de que desde hacía muchos años hablaba con mis ovejas un lenguaje sin palabras. ¿Quieres trabajar para mí? Insistió el mercader. Puedo trabajar el resto del día, repuso el muchacho. Limpiaré hasta la madrugada todos los cristales de la tienda. A cambio, necesito dinero para estar mañana en Egipto. El hombre rió. Aunque limpiases mis cristales durante un año entero, aunque ganases una buena comisión de venta en cada uno de ellos, aún tendrías que conseguir dinero prestado para ir a Egipto. Hay miles de kilómetros de desierto entre Tánger y las pirámides. Hubo un momento de silencio tan grande que la ciudad pareció haberse dormido. Ya no existían los bazares, las discusiones de los mercaderes, los hombres que subían a los alminares y cantaban, las bellas espadas con sus empuñaduras con pieles incrustadas. Ya se habían terminado las esperanzas y la aventura, los viejos reyes y las leyendas personales, el tesoro y las pirámides. Era como si todo el mundo permaneciese inmóvil, porque el alma del muchacho estaba en silencio. No había ni dolor, ni sufrimiento, ni decepción, solo una mirada vacía a través de la pequeña puerta del bar y unas tremendas ganas de morir, de todo, de que todo se acabase para siempre en aquel instante. Ay, chamo. Qué chimbo eso. El mercader, asustado, miró al muchacho. Era como si toda la alegría que había visto en él aquella mañana hubiera desaparecido de repente. Puedo darte dinero para que vuelvas a tu tierra, hijo mío, le ofreció. El muchacho continuó en silencio. Después se levantó, se arregló la ropa y cogió el zurrón. Trabajaré con usted, dijo, y después de otro largo silencio añadió, necesito dinero para comprar algunas ovejas. Y bueno, muchachos, aquí se acaba esta segunda parte de El Alquimista. Papi, palo, palo, palomar del libro, cabrón. Y así vamos nosotros. Lléguese aquí en el stream para que lean esto en vivo y más pronto. Espero que les haya gustado este stream, este video y todo lo que conlleva hacer esto. La buena para todo el mundo. Chao.